Buenas noches, maestra. Mi nombre es Guadalupe del Carmen Aguirre Absalón, sobre la tarea que nos dejó de lectura, taller de lectura y redacción. Le voy a presentar lo que yo hice unas diapositivas para poder explicar un poco más claramente y de forma resumida los trabajos que le había presentado. Y bueno, la única forma que encontré es a través de Zoom, así que le voy a compartir pantalla para poder explicar a grandes rasgos los dos temas. Y empiezo por los tipos de acento. Existen dos tipos. El acento prosódico, que son palabras acentuadas sin tilde, solo en la pronunciación a nivel fonético, y el acento ortográfico, un signo que está señalado en la vocal acentuada mediante una raya que se llama tilde. En las vocales A, E, I, O, U, todas pueden ser acentuadas de manera ortográfica. Bueno, tenemos tres tipos de acentuación. Las palabras agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Y bueno, ¿cómo distinguir si una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula? En el caso de la aguda es porque su sílaba tónica es la última. Por ejemplo, Juan ya se ejercitó ayer. En las palabras graves, la sílaba tónica es la penúltima. Por ejemplo, yo siempre me ejercito. En las palabras esdrújulas, la sílaba tónica es la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, entraré al ejército. Y las sobreesdrújulas, la sílaba tónica es la antepenúltima sílaba. Ejercításelo para que se mejore. Ejercítaselo para que mejore. Perdón, estaba yo diciendo una palabra incorrecta. Bueno, entonces, estos son los ejemplos a grandes rasgos de las sobreesdrújulas, pero bueno, existen pues reglas que se deben de cumplir para que las palabras lleven tilde. En el caso de las palabras agudas terminadas en letra vocal N y vocal jabalí, como por ejemplo jabalí, alacrán, arnés. Las palabras llanas que no terminen en letra vocal N y vocal, por ejemplo, lápiz, mármol. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, plácido, cómetelo, por ejemplo. Las palabras agudas en letra consonante N y letra S no llevan tilde. Por ejemplo, isen y debuts. Las palabras llanas acabadas en letras consonante N y letra S llevan tilde. Bíceps, forceps, por ejemplo. Los monosílabos no llevan tilde, salvo aquellos en que se usa el acento diacrítico para diferenciarlos de otros que se escriben con la misma grafía, pero son átonos. Tienen distinto significado o función gramatical. Mi pronombre personal, mi adjetivo, mi en adjetivo posesivo. Por ejemplo, la palabra mi haciendo la diferenciación. Para los diptongos e hiatos, se siguen las siguientes normas. Cuando el acento recae sobre un diptongo, llevará la tilde de la vocal abierta, la silábica, coméis, comiéramos, peínate. Si el diptongo está formado por dos vocales cerradas, la tilde recae sobre la segunda, por ejemplo, casuística. Cuando dos vocales adyacentes forman hiato y el acento recae sobre la cerrada, esta llevará tilde, aunque no se cumplan las condiciones de las reglas generales, por ejemplo, en tenía, oír. Se exceptúa el grupo UI.
jesuita y constituido. ¿Qué son los diptongos? El diptongo se forma cuando se unen dos vocales distintas y contiguas en una misma sílaba. Por ejemplo, cueva, reino, triunfo. Vocal abierta A, E, O, más vocal cerrada I, U. La combinación de una vocal fuerte A, E, O y una débil I, U forman un diptongo, una sílaba. Y el acento fonético recae en la vocal fuerte, como por ejemplo, baila, cierra, puesto. La combinación débil forma un diptongo, una sílaba. Y el acento recae en la segunda letra. Por ejemplo, ruido, fuimos, viuda. El hiato es el encuentro de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. El término hiato es de origen latín hiatus, que significa abertura o separación. En la gramática es importante resaltar que las vocales fuertes o abiertas, como el A, E, O, y las vocales débiles o cerradas, como I, E y U, dos vocales fuertes seguidas no pueden compartir sílaba. Maestro, contraer, forman hiato dos sílabas y siguen las normas generales. Todas las palabras que no sigan estas normas llevan un acento ortográfico que indica dónde recae el acento fonético. ¿Qué diferencia entonces hay entre un hiato y un diptongo? La principal diferencia entre un diptongo y el hiato es que el primero se basa en la reunión de dos vocales en la misma sílaba, mientras que el hiato supone la separación de ambas vocales en dos sílabas diferentes. En el caso de diptongos, por ejemplo, hielo, paisaje, triunfo. Y los hiatos son, por ejemplo, maíz, frío, frío, caer, leer. Y bueno, el segundo tema que vamos a presentar se trata de los signos de puntuación. El punto, la coma, punto y coma, puntos suspensivos y dos puntos. Vamos a hablar primero del punto. Existen tres tipos de punto: seguido, el punto y seguido, el punto aparte y el punto final. El punto y seguido separa oraciones simples dentro de un párrafo. Por ejemplo, es tarde, ya circulan pocos automóviles, casi no hay nadie. El signo de punto y aparte se coloca al final del párrafo cuando se va a cambiar la idea o se van a revisar aspectos distintos de la misma. Por ejemplo, cuando te pongas en la mesa no comas deprisa ni des señales si algo no te gusta. Cuando te digan alguna cosa, acéptala con demostración de gratitud. Ahí está separando dos párrafos. Y el punto final, pues es más simple. El punto es con el que se termina cualquier texto. Es el último punto. La coma. Las reglas para usar la coma puede ser entre dos palabras, frases u oraciones en serie. Normalmente se utiliza para enumerar, por ejemplo, compre tequila, mezcal, vino, cerveza. También se usa para separar una inversión sintáctica del resto de la oración. Ejemplo, con mucho gusto, el borracho tragó el fuego. Para separar un elemento evocativo del resto de la oración. Ejemplo, Víctor, entrégame ese examen. Este puede ser tanto al principio, en medio o al final. Por eso muestra estos tres ejemplos. Víctor, entrégame ese examen. Entrégame, Víctor, ese examen. Entrégame ese examen, Víctor. También se usa para separar una frase u oración parentética. Por ejemplo, cuando llegue tu padre, espero que con bien, avísale que salí de compras. Bueno, esos son los casos más
pero es básicamente para enumerar. Ahora, el punto y la coma. El uso del punto y la coma indica una pausa más, por así decirlo, más grande o más marcada que por la coma e inferior a lo que es el punto. Casos. Por ejemplo, para separar los elementos de una enumeración, cuando son expresiones complejas que incluyen comas, ejemplo, la cartera es negra, el saco azul, el pantalón gris y la camisa blanca. O sea, entre cada oración hay comas y para poder separarlas, para hacer un paréntesis o un espacio, sería ponerle el punto y la coma. Luego, para separar proposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando se emplea la coma. El niño abrotado saltaba en el patio. Sus padres acababan de llegar. Y bueno, existen muchos ejemplos, pero quise poner los que están literales para que pueda ser más corto el video. Y por último, los dos puntos, bueno, no es por último, perdón, voy a hablar de los dos puntos. Los dos puntos representan una pausa mayor que el de la coma y menor que la del punto. Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Por ejemplo, después de enunciar una enumeración, por ejemplo, 3 son los colores que me gustan: rojo, amarillo y azul. Para cerrar también una enumeración, por ejemplo, natural, sana y equilibrada, así debe de ser la alimentación. También se utilizan antes de una cita textual, por ejemplo, ya lo dijo Descartes, pienso, luego existo. En las fórmulas de saludo en las cartas, documentos, la primera letra después de los dos puntos debe ir con mayúscula. Y, por ejemplo, se utiliza en una carta, dice, querido amigo, te escribo esta carta para comunicarte, bla, 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 bla. 4. Para separar la ejemplificación del resto de la oración, puedes escribir un texto sobre un animal. Curioso, el ornitorrinco, por ejemplo. Para conectar oraciones o proposiciones relacionadas entre sí sin necesidad de utilizar otro texto. No necesitaba correr, aún era pronto. Varios vecinos monopolizaron la reunión. No lograron ponerse de acuerdo. Es un coche familiar. Cuenta con amplios espacios, asientos cómodos, seguros y cinturones. Luego también se utiliza y es utilizado en textos jurídicos y administrativos. Por ejemplo, el certifica. Certifica que José Álvarez García ha seguido en el curso de bla, 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 bla. Certifica. Testa. También es después de esta palabra testa y ya ponen los dos puntos. El uso de los puntos suspensivos es un poco como, aquí lo dice, para mostrar misterio, duda o sorpresa, para indicar una enumeración que está incompleta, para indicar que la oración no está completa. Por ejemplo, los agricultores de mi pueblo cultivan trigo, maíz, cebada, remolacha y puntos suspensivos. O sea, para no seguir con una lista larga de cosas. Luego, para mostrar misterio, duda y sorpresa. Estaban emocionadas, pero cuando no llegó el momento, 3 puntos suspensivos. Se llevó una desilusión. Luego, para indicar que la oración no está completa. Ejemplo, como no lo hayas traído, y es un indicativo de que puede suceder algo, ¿no? También, aquí no está, pero también encontré, y es común, que en una frase se utilice para hacer pensar que la palabra que se iba a decir y no se puede escribir porque sería una vulgaridad o una grosería. Por ejemplo, es un
P, 3 puntos suspensivos. Que se vaya la ch, 3 puntos suspensivos, ¿no? Entonces son con expresiones vulgares incluso, ¿no? Que no se pueden escribir o que no se pueden detallar en un texto que va a ser leído por gente que puede ser sensible a esas palabras o a esas cosas. Y bueno, pues es todo lo que yo encontré. Y bueno, tengo o he detallado también, o sea, está de más detallado en mi tarea. Yo creo que con esto, pues esto es todo. Le agradezco mucho que nos haya puesto esto porque estar en una cámara como que es un poquito raro, pero bueno, muchas gracias.